acordarme. Cuando hablamos de etología, ¿ya?, viene el origen del nombre, viene de ethos, que quiere decir costumbres, y de logos, que quiere decir estudio. Por lo tanto, etología se refiere al estudio de las costumbres o conductas, porque también se hace sinónimo costumbres de conducta, de los animales, referido a los organismos del reino animal, porque nunca en etología, ni siquiera en sus orígenes, se ha pretendido excluir a la especie humana de este enfoque. Entonces, la etología se originó en los años 1950. Especialmente importante Konrad Lorenz, que aparece ahí en las fotos, con aves, porque se hizo muy conocido, él era zoólogo austriaco, muy conocido por estudios de polluelos y de aves, que después me voy a referir a lo que estudió precisamente ahí, y empezó sus estudios en los años 1930, hasta los años, y en los años 1950 más o menos, comienzo de los 50, se aceptó a la etología como una escuela biológica del comportamiento originada a partir de la zoología, ¿ya? Es un aspecto importante. A ver, la zoología al igual que la botánica, en la biología son muy antiguas, pero siguen vigentes en la actualidad. Zoología se refiere a zoo, ¿no es cierto? Quiere decir animal. Y logos, estudios. Por lo tanto, el estudio de los animales. Pero, Felipe, levantaste la mano. Sí, tengo una pregunta con respecto a, ¿hay alguna ciencia que estudie el, no sé si llamarlo comportamiento, pero como comportamiento de algún reino que no sea el animal? Buena pregunta, ya. Mira, la etología clásica se definió como la escuela que estudia la conducta de los animales para referirse al reino animal. Pero hay propuestas dentro de la etología moderna, que hablamos de etología moderna cuando ya terminó toda la fase de inicio y consolidación de la etología clásica, y etología moderna hablamos más o menos del año en promedio, ¿eh? de los años 1975, 1980 a la fecha. Y ahora hay propuestas que justamente etología se defina como una escuela biológica del comportamiento o una escuela que estudia la conducta de los organismos. Entonces, al cambiar en la definición a decir el estudio de la conducta o escuela que estudia la conducta de los organismos, ya te lo está abriendo hacia otros organismos que no son animales, como por ejemplo los microorganismos, bacterias y protozoos, por ejemplo. Entonces, en la actualidad sí se ha planteado que perfectamente se puede trabajar etología en grupos que no pertenecen al reino animal, si es que tiene que ver, ¿no es cierto?, con conducta. Así que es muy como adecuada la consulta.
Entonces se puede estudiar otro organismo y no necesariamente se va a llamar de otra manera. Podría, es que de repente, por ejemplo, un microbiólogo o microbióloga que estudian las bacterias, ellos dicen que están trabajando en microbiología y dentro de eso podrían estudiar la conducta. Pero si a alguien le interesa principalmente la conducta, podría ser un etólogo o etóloga que se dedique al estudio de la conducta de los microorganismos desde la etología. Así que está abierto eso, o sea, se ha ampliado esa visión. Así que podría estar dentro de la etología incluso. Perfecto, muchas gracias. Había, por ahí parece alcanzar a ver que había alguna otra consulta. No, profe, o sea, es No. que había levantado la mano sin querer. Perfecto, ya. Pero igual me surgió una duda como media extraña, no sé. Es que como existen organismos unicelulares que se comportan de cierta manera y que pueden ser estudiados como su comportamiento, ¿podría ser estudiado así también el comportamiento de, no sé, una célula animal, como somos organismos pluricelulares, pero sería considerada la célula animal como un organismo per Ya. se? No, pues como forma parte, ¿no es cierto?, de millones o billones de células, pero que están organizados de otra manera, entonces ahí te caería en el ámbito o de la fisiología, del estudio de la fisiología del organismo o incluso de la biología celular como tal. Y que incluso de la neurobiología hacia el estudio de la respuesta de una neurona como tal. Pero sería, ¿no es cierto?, por lo menos desde la perspectiva de la etología, no sería equivalente a hablar de la conducta de un organismo, sino que ya como estamos metidos dentro de la caja negra, y son cosas muy específicas dentro de la caja negra, se puede hablar de conducta, sí, porque hay neurobiólogos que hablan de conducta neuronal, pero se refiere a las respuestas fisiológicas, neuroquímicas, electroquímicas que tienen las neuronas. Pero ahí como que es otro ámbito que la etología lo considera diferente, porque si el organismo es pluricelular, analizamos, ¿no es cierto?, la conducta del organismo como tal. Pero otras especialidades sí lo pueden tomar. Ok, muchas gracias, profe. Es complementario, porque al final no son cosas antagónicas, sino que complementarias, son énfasis. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, ya el origen del nombre, etología, estudio de las costumbres o conductas de los organismos en el reino animal. Uno de los fundadores, que está aquí en la foto, Konrad Lorenz, zoólogo, y que los estudios de aves ayudaron a difundir bastante a lo que es la etología como tal. Pero esta diapositiva te integra algunas cosas. En la parte superior están fotos ahí en blanco y negro, podemos decir de fundadores de la etología clásica, especialmente Konrad Lorenz, que está al centro, y Nicolás Tinbergen, discípulo de Lorenz, pero que hizo enormes aportes también, y Carl von Frisch, que estudió el lenguaje de las abejas. Ellos tres, en la primera mitad de los años 1970, recibieron el premio Nobel porque se reconoció la importancia del aporte de la etología en la comprensión de la conducta animal y humana. O sea, fuera de eso, de manera separada o junta, recibieron otros premios en Europa, qué sé yo, otros reconocimientos, pero sí que ellos podríamos considerarlos como, y especialmente Lorenz y Tinbergen, como los padres de la etología clásica. ¿A qué nos referimos con etología clásica? A la época de fundación de la etología,
1950 en adelante, que ya se le reconoce con un nombre propio, diferente al de zoología, y además de consolidación de la etología. ¿Ya? Pues como yo les decía, hablamos de etología moderna de los años 1975, 1980, ahí te puede variar un poco según la bibliografía que uno busque, hasta la actualidad. O sea, en este momento estamos en la etapa de la etología moderna, la cual desde los años 1980 a la fecha estamos hablando de esa etapa, que todo es un continuo, pero fueron cambiando los énfasis y se fue complejizando la etología moderna en comparación a la etología clásica. Entonces, algunas ideas importantes. Etología clásica. Esta escuela es una escuela, que les voy a ir anotando algunos términos en el chat, es una escuela descriptiva y analítica de la conducta. Claro, porque lo primero que necesitamos saber es qué conductas realizan los organismos de una especie. ¿Qué conductas? ¿Cuál es su repertorio conductual? Y ahí hay un concepto que es muy importante en etología, que viene desde la etología clásica, que es, y lo voy a anotar, el de etograma. El etograma se refiere al repertorio conductual que presenta una especie. ¿Eh? Al repertorio conductual que tiene una especie. Eso implica el 100% de las conductas que tiene una especie. Así lo definían en etología clásica. El 100% de conductas que tiene una especie conforman el etograma. Por lo tanto, el etograma, ¿no es cierto?, se refiere al repertorio completo de conductas de una especie. Que se identifican las conductas, no piensen en la especie humana, pensemos en muchas otras especies que uno parte casi de cero, o en esa época se partía casi de cero en el conocimiento de qué conductas tenían. Entonces se iban identificando las conductas, se les ponía nombre a las conductas y se definía anatómicamente. Anatómicamente quiere decir descriptivamente, que cualquier persona que leyera la definición iba a comprender a qué conducta se refería. Si tuviéramos la totalidad de conductas de la especie, estaríamos hablando del etograma para la etología clásica. Pero a partir de los años 80 en adelante, se fue comprendiendo que es muy difícil identificar el 100% de conductas que tengo en especie. ¿Ya? Porque hay conductas que son difíciles de observar, otras que son muy poco frecuentes, que se llevan a cabo solo bajo ciertas circunstancias, etc. Entonces, en la actualidad, ¿ya?, en lo que es la etología moderna, el concepto de etograma es un poco más flexible. Hablamos de que sea un repertorio representativo de la conducta de una especie que esté presente
en una especie. O sea, no quiere decir que tenga que ser el 100% de conducta, que puede que nunca las tengamos. La totalidad de conductas que tiene una especie, pero sí que sea representativo de la mayor parte de conducta de una especie. Y eso sería equivalente a lo que, cuando el etograma es sin apellido, estamos hablando de un etograma, ¿no es cierto?, que ahora le podríamos llamar general, que muestra, ¿no es cierto?, una buena proporción de conductas que tiene una especie, ¿ya? Pero en la actualidad también podemos hablar de etogramas específicos. Entonces, por ejemplo, el caso de, nosotros hemos trabajado bastante estudiando la conducta agresiva, principalmente en el papión sagrado, una especie de babuino, pero también en monos capuchinos, en Drosófila, que corresponde a un insecto, en especie humana, desde la perspectiva de la etología también, e incluso otra en aves. Entonces, uno perfectamente puede identificar el repertorio de conductas agresivas de una especie. Entonces uno podría hablar de ejemplos, ejemplos de etogramas específicos. Podría ser etograma de conducta agresiva, que tiene una especie. O podría ser el etograma de cortejo y apareamiento, de conductas territoriales, de conductas sociales, etcétera, etcétera. Entonces uno puede trabajar con identificación y después cuantificación de cierto tipo de conducta, ¿eh? Y eso también es válido. Entonces está el concepto de etograma. Entonces, a eso se refiere descriptivo, o sea, saber qué conductas tienen los organismos de una especie. Y analítico se refiere, ¿no es cierto?, a buscar causas, características, meterse más en profundidad, que ya lo vamos a ver, en la conducta de diversas especies. Eso también es importante. Ahora, la escuela etológica, además, es una escuela que tiene un enfoque comparativo. ¿Ya? Eso quiere decir que tiene una visión evolutiva. Y eso viene, y ahí por eso que está también esta primera diapositiva, Charles Darwin, sacado de una póster que se sacó para, me parece que fue para la celebración de un natalicio de Darwin, en la cual para Lorenz, incluso, que es considerado uno de los fundadores de la etología, pero etología clásica, para Lorenz el primer padre de la etología era Darwin. Porque Darwin, a partir de la publicación de su libro, El origen de las especies por medio de la selección natural, otras publicaciones previas sobre selección natural y posteriores como la expresión de las emociones, ahí se postula que Darwin proporcionó las bases de la etología, porque Darwin ya planteaba, estamos hablando del libro de la expresión de las emociones, en El hombre y los animales, así se llama completo el libro, en 1879 aproximadamente. Imagínense, más de 100 años atrás, y todavía ese enfoque es válido. En la cual, ¿qué plantea Darwin? Que la conducta, él incluso hablaba de costumbres, escribía ahí de costumbres en su libro, que la conducta evoluciona.
Estoy viendo si tengo aquí el libro, parece que justo no lo tengo en este minuto acá, pero no importa. Se refería a que la conducta evoluciona, o sea, que va cambiando en las especies y en los grupos biológicos. Y que, por lo tanto, también, al igual que la anatomía de los organismos y la fisiología de los organismos, influye en la evolución de la conducta, a lo menos la selección natural, que es el proceso que Darwin considera como el más importante en evolución, y que lo vamos a conversar en el capítulo correspondiente. Y que muchas conductas son adaptaciones. Eso quiere decir características que pueden ser anatómicas, fisiológicas, pero aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, o conductuales, me estoy refiriendo ahora a lo conductual, que era lo que hacía Darwin específico sobre esto, que hay muchas conductas que le permiten al organismo sobrevivir y o reproducirse. O sea, muchas conductas que, diríamos ahora, cumplen función en sobrevivencia o en éxito reproductivo y que tienen los organismos. Esa idea central que fundamenta el hecho que la etología estudia comparadamente la conducta animal. Los que trabajamos en etología es raro que nos quedemos en una pura especie. Uno puede tener una especie principal de investigación, pero va colateralmente comparando con la conducta de otras especies. ¿Ya? Porque tiene este enfoque comparativo que se basa en el planteamiento de Darwin, que las especies que tienen ancestros comunes más cercanos desde el punto de vista evolutivo, o sea, que se originaron, ¿no es cierto?, desde una raíz, de un tronco, perdón, inicial, y de ahí se fueron separando, las que tienen estos troncos comunes más cercanos, deberían tener conductas innatas, que después también lo vamos a definir, que son conductas que tienen una base heredable, más parecidas, estas conductas innatas, en comparación a especies que tienen ancestros evolutivos más lejanos. Y eso es algo que en etología estamos de acuerdo. ¿Ya? Cualquier duda que quieran plantear. Importante que vaya quedando claro desde esta definición de etología clásica en adelante. Ahora, también en la diapositiva, de aquí coloqué a Jane Goodall, porque ella ha sido pionera de la primatología de campo, estudiando y estudió por un poco más de 30 años los chimpancés en la reserva de Gombe, en África. Y de ahí surgieron muchos antecedentes del comportamiento de los chimpancés y que efectivamente fueron cambiando una serie de paradigmas a partir de los años 1960 en adelante, ¿ya? Como la confección de herramientas, el uso de herramientas, cultura en chimpancés, por ejemplo. Era colocado porque realmente influyó incluso en muchos como de mi generación que nos interesó el estudio de los primates. Pues yo no estaba en el colegio, veía los documentales del National Geographic, que eran la televisión abierta en esos años, y justamente a muchos de nosotros nos fue interesando el estudio de la conducta y específicamente de primates por la influencia, o sea, es un efecto multiplicador que ha seguido teniendo hasta ahora. Ahora ella, bueno, incluso hay fotos de cuando estuvo en Chile, efectivamente
antes de la pandemia viajaba más de 250 días al año, promoviendo la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad. Por lo tanto, no solo que se quedó con los chimpancés, sino que ahora es una gran conservacionista. Creo que le puedo hacer una pregunta. ¿Ah? Porque si no, no voy. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, pues. Que si no, no voy a dormir en la noche. ¿Ese es usted? Sí, ¿A es que quién sale ese niño? a mí una de las veces que vino a Chile, que ha venido 2 veces a Chile, creo que fue la segunda vez que vino a Chile que me consultaron si como Sociedad Chilena de Etología queríamos darle algún premio o homenaje a Jane Goodall aprovechando su venida a Chile. Qué genial. Y Ya. claro, y a mí como presidente de la Sociedad de Etología me tocó, digamos, como yo le dije a ella, un gran honor haberle dado esa distinción. Y ahí le contaba un poco esto mismo, que influyó en muchos de nosotros, en que nos dedicáramos a la zoología por un lado, pero especialmente a la etología de primates por otro lado. Y una persona muy sencilla y yo diría está a un nivel ya de lo que es la sabiduría como tal. Así que ha venido 2 veces, afortunadamente me han invitado las 2 veces que ha venido a eventos que ella ha estado en la Católica una vez, en el Museo de Historia Natural, que es justamente ahí la foto, en el Zoológico Metropolitano también cuando lo visitó y dio charlas allá. Y yo recomiendo leer los libros de ella, ver los documentales, etcétera, más allá de los conocimientos específicos etológicos, porque tiene mucho y todavía sigue aportando mucho. Ustedes las pueden buscar. En Chile está el Instituto Jane Goodall también, y que ella uno de los viajes que hizo fue para justamente en relación a promover la fundación del Instituto Jane Goodall, y que trabaja en educación ambiental y en conservación de especies, pero en cada país. Hay no sé cuántos institutos Jane Goodall en el mundo, pero cada uno promueve la educación ambiental, la conservación de las especies silvestres. No necesariamente primates, porque muchas de las especies, ¿no es cierto? En muchos de los lugares los únicos primates que estamos somos nosotros, pero digamos sí lo que se refiere a la fauna silvestre. ¿Ya? Así que un gran aporte. Y por eso que yo siempre le he agregado, digamos, en el reconocimiento a la primatología. Hay innumerables, muchos y muchas primatólogas importantes, digamos, en el desarrollo y el estudio de monos y simios, pero ella tenía un efecto multiplicador muy importante también. De hecho, ahí hay una foto que se muestra a Jane Goodall cuando partió sus estudios, que era una mujer muy joven, y que efectivamente, y ahí, ¿no es cierto?, abrazando a un chimpancé hace pocos años. Entonces, toda una vida dedicada a lo que es el estudio y la conservación, recuperación de especies, de individuos, etc. Por lo tanto, es muy valioso el aporte que ella ha hecho. Ha recibido una serie de premios en Europa, en Estados Unidos. No recibió el premio Nobel, pero ojalá lo reciba, digamos, pero como los premios Nobel tienen que ver con investigaciones que tienen utilidad para la especie humana, en el área naturalista es más difícil. Es más, a veces, dado los premios Nobel en las áreas biomédicas dentro de la biología, más que en el área naturalista. Pero eso no quita la importancia, ¿no es cierto?, que tienen. Digamos, ella y muchas otras personas que se han dedicado a investigar todo esto. Cualquier duda que quieran plantear, porque estamos hoy día como armando, ¿no es cierto?, dejando armada la etología desde el punto de vista, especialmente etología clásica, para que de ahí en adelante ir avanzando. Aquí hay 2 términos en esta diapositiva. Se refiere a sesiones de muestreo y registro de conductas. ¿Eh?
Ahí se nombra a Allman como está John y Stuart Allman, digamos, de Jane y Stuart Allman en relación a pautas de toma de datos en conducta. Porque aquí había una crítica que se hacía a los primeros etólogos, que era que podía tener un grado de subjetividad la toma de datos. Pero cada vez se ha ido siendo más riguroso en la toma de datos conductuales y debería ser tan preciso como es, por ejemplo, medir la concentración de una hormona o la actividad de una enzima, o registrar en una balanza la masa corporal de un organismo. Pero para eso hay técnicas, ¿ya? Y que hablamos de las técnicas de muestreo y registro, o sea, técnicas de toma de datos científicos para estudiar etología en este caso, ¿no es cierto? Tomar datos de conducta. Entonces, por un lado tenemos el término ahí muestreo, ¿ya? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de muestreo? Todo esto hay que considerar que las investigaciones parten habitualmente por preguntas de investigación, o deberían partir siempre por preguntas de investigación en realidad, y la mayoría de las investigaciones, pero no todas, en el área nuestra, digamos, naturalista, biológica, zoológica, psicobiológica, tienen hipótesis de trabajo. No todas, ¿eh? Porque hay algunas que son descriptivas y muy importantes, como lo que hizo Jane Goddard. Entonces, dependiendo la hipótesis, dependiendo la pregunta de investigación primero y la hipótesis, en el caso cuando corresponda, hablamos de muestreo de conducta en relación a la toma de decisión de qué observo. Eso se refiere a qué conductas vamos a registrar, vamos a tomar datos. Por ejemplo, si mi proyecto de investigación tiene que ver solamente con conducta agresiva, nos vamos a acotar a conducta agresiva solamente, y no a otro tipo de conducta. Por ejemplo, es una decisión de muestreo. ¿Qué conductas observo? Si mi objetivo es más descriptivo, identificar el etograma de una especie, yo diría todas las conductas que pueda identificar. Y la otra pregunta dentro del muestreo, que sigue siendo muestreo, es ¿a quiénes observo? ¿Ya? Vale decir, observo la conducta y tomo datos de la conducta, por ejemplo, de todos los animales del grupo. Imposible tomarlo de todos, por lo tanto tiene que ser una muestra. Pero de esa muestra, solamente a los adultos, solamente a las hembras, solamente a los machos o ambos sexos, o solamente las crías, o solamente las crías menores. Esas son decisiones que se toman y que son decisiones de muestreo conductual. O sea, ¿qué conducta observo y a quiénes observo? Es una decisión metodológica de investigación y una decisión de muestreo, ¿ya? Cualquier duda hasta acá. Fue la misma duda que tenía la Javier antes. El que aparece allá abajo también es usted, ¿o no? Sí, en relación a los estudios que hacemos en babuinos, en el zoológico, porque esto lleva también, esta diapositiva tiene el objetivo, que me conozcan, ¿no? Tiene el objetivo que visualizar que efectivamente hay estudios que se pueden realizar en el terreno, como lo que hacía Jane Goddard, lo que podemos hacer observando aves en el litoral, o Barbara Smuts, que está ahí estudiando babuinos en África.
pero también que se puede hacer en cautiverio, como estudios que estamos haciendo ahí del eclipse solar parcial el año 2017. Así que en realidad tiene más que nada que ver para mostrar lugares donde se puede hacer investigación, tomando datos con papel y lápiz, que es lo que yo estoy haciendo ahí, que también aquí Bárbara Smuts lo está haciendo, porque hay ciertos aspectos que por mucho avance tecnológico que haya, yo siempre recomiendo tomar datos en papel y lápiz y eso guardarlo. Nosotros después de 25 años yo he vuelto a estudiar cientos de registros en los papiones para usar técnicas actuales para datos que teníamos de hace 20 y tantos años. Y para eso, en archivadores, hemos guardado los papeles con las notas originales. Eso es importante. También se puede filmar. Como ahí en este caso mi hijo menor le tocó ir conmigo a ayudarme a filmar en un verano la conducta en el eclipse. Se puede fotografiar, se puede, digamos, ¿no es cierto?, trabajar con computador, con drones, etc. Todo es bienvenido. Todo va a depender de los presupuestos también, ¿no es cierto?, de los proyectos. Ahora es mucho más asequible filmar. Uno con un buen celular, ¿no es cierto?, puede filmar conductas y con buena resolución, etc. No necesariamente con cámaras que antes eran muy caras y si uno no ganaba un proyecto de investigación no podía comprarlas. Pero siempre recomiendo que guardar los registros y la toma de datos en papel y en lápiz. Los computadores, ustedes saben, se pueden echar a perder, un virus, puede pasar muchas cosas, las cámaras también, muchas cosas que pueden hacer perder los datos. Yo creo que todos los que trabajamos en investigación en algún momento por algún descuido hemos perdido datos. Yo una vez perdí datos del Tricahue porque se me metió un virus a un computador y justo, afortunadamente, eran datos acotados, pero que nunca, de terreno, del loro Tricahue, que nunca logré reconstituirlos en un 100%, logré recuperar como el 80% de los datos. Y a veces hay datos valiosísimos de conductas que son muy poco frecuentes. Entonces yo siempre recomiendo que si uno cuando va a hacer estudios, que puede ser al cautiverio, puede ser al semi-cautiverio, puede ser a terreno, etcétera, ya ir con binoculares, papel y lápiz, tomar fotos, filmar, y si van varias personas, dividirse la pega y no solamente quedarse con los datos que uno obtiene tecnológicamente, sino que además tener los datos en lo más ancestral, pero que sigue siendo válido, que es papel y lápiz. Ya, por lo tanto, eso es bien importante. Si se hace bien la toma de datos, eso, aunque incluso no quede registrado fílmicamente o fotográficamente, científicamente, es lo más valioso. ¿Ya? Tenemos eso. Tenemos también el término registro conductual. ¿Qué pasa con el registro conductual? Ya sabemos qué conductas observar y a quién observar. Eso es muestreo. El registro se refiere a la decisión. ¿De qué manera yo tomo datos en el tiempo? ¿Y qué puede ser? Un registro discontinuo o un registro continuo en el tiempo. Ya que se lo voy a aclarar. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Cualquier pregunta que quieran hacer, plantéenla en cualquier momento. Cuando uno empieza una investigación, es recomendable en una fase, pero inicial, para saber que acercarse al etograma, al repertorio de conductas, hacer un registro discontinuo. Es útil para identificar etogramas, repertorio de conducta. Por ejemplo, cuando nosotros el año 92 empezamos a estudiar los papiones sagrados en el zoológico,
Bueno, tuvimos que identificar los animales por las caras, etc. Los machos eran 2 adultos, así que no era problema, pero las hembras eran como 20. Era más difícil. Y paralelamente, ir identificando conducta. El registro discontinuo es, por ejemplo, empiezo con el macho A. Observo la conducta del macho A y la anoto. Ya, observo la conducta por unos 15 segundos y la anoto. Y después, cada 5 minutos, registro la conducta de ese mismo macho. Entonces voy a tener, por ejemplo, en 60 minutos, ¿no es cierto? Voy a tener 40, 25, 50, 12 registros de ese ejemplar. Pero me quedan 4 minutos entre medio. Entonces, por ejemplo, 1 minuto después, registro la hembra y cada 5 minutos la conducta de la hembra. Después, 1 minuto después, el macho B, cada 5 minutos. Y después, 1 minuto después, la hembra B cada 5 minutos. Entonces, al final, en 60 minutos voy a tener 12 registros, no de un animal, sino de 4 animales. Y si eso lo estamos haciendo 3, 4 o 5 personas paralelamente, pero con otros animales, vamos a tener, ¿no es cierto?, una base de datos no menor. De esa manera nosotros podríamos obtener cientos de datos por ejemplar. Pero, ¿referido para qué? Para el etograma y para saber quién interactuaba con quién desde el punto de vista social. Porque nos interesaba identificar cuántos harenes, o sea, había harenes en el grupo y cuántos harenes había. Y para eso hay criterios ahí de vecindad, quién eran los vecinos más cercanos y qué hacían cuando estaban cerca entre estos vecinos. ¿Ya? Pero eso sirve para etapas iniciales o para lo que yo les digo, repertorio de conducta o etogramas parciales o especialmente generales y para ver algunas interacciones sociales o sexuales entre los individuos. Pero para las investigaciones, una vez que uno ya conoce, se ha interiorizado de parte de lo que es el etograma más lo que ha obtenido en la bibliografía, después uno tiene que trabajar, y lo altamente recomendable en los proyectos ya de investigación, que no son solo estos descriptivos iniciales, con registro continuo. Porque, ¿cuál es la diferencia? En el registro discontinuo es como que yo le tomo una foto o hago, ¿no es cierto?, una filmación corta de 15 segundos cada 5 minutos de un ejemplar, o cada 1 minuto, o cada 10 minutos, según la especie que sea. Pero me quedan espacios de tiempo sin tener datos de ese animal. Por lo tanto, se pierden conductas que uno pueda identificar. Supongamos que yo estoy observando, ¿no es cierto?, conducta agresiva cada 5 minutos de un ejemplar, o cópula, ya apareamiento, pero resulta que justo en el intertanto que no toca registrarlo, hubo un apareamiento. Igual hay que anotarlo. Pero se fijan que hay conductas que se van perdiendo. Pierde precisión y sirve entonces para etapas preliminares de investigación. Entonces, el registro continuo, uno parte en el tiempo cero y registra todo lo que uno previamente estableció que va a registrar de conducta, o sea, muestrea, perdón, todo, y a los ejemplares están todas las conductas que uno ha previamente establecido, y además, lo que se refiere a los ejemplares también previamente establecidos. Si son 30 minutos sin parar, no debería quedar ninguna conducta fuera de esos 30 minutos. Si son 60 minutos sin parar, también. ¿Qué es lo recomendable? Hacer leves periodos de descanso entre una sesión y otra. Por ejemplo, en el zoológico no era tanto problema porque queda cerca, etcétera, entonces, ante la pandemia, digamos, en el sentido que hacíamos sesiones de 60 minutos, parábamos 5 minutos o 10, otros 60 minutos, parábamos 5 minutos o 10 y otros 60 minutos. O si
o podían ser sesiones de 30 minutos y parar 5 minutos. Y así teníamos harta cantidad de datos. Y si varias personas están tomando datos paralelamente, otros filmando, etcétera, se obtiene mucha información por cada salida. Cuando íbamos a la sexta región a observar y estudiar los tricahue, los loros tricahue también, era algo que partíamos. Los loros empezaban como a las 5:30 de la mañana cuando queríamos hacer repertorio de conducta, pero hacíamos registro continuo allá. Estábamos entre medio de los árboles como desde las 6 de la mañana en primavera, verano, hasta las 9 de la noche, que era cuando ellos se iban a acostar. Entonces ahí hacíamos sesiones descansando 5 o 10 minutos, pero una tras otra, porque a veces estábamos 3 días en terreno y había que aprovechar el máximo, ¿no es cierto?, todo ese evento. Entonces así se va avanzando en lo que es la toma de datos científicamente válida. ¿Aidan? Sí, mi duda es más que nada que cuando se toman los datos, uno como persona ajena puede interferir en su conducta, o sea, hay que tener una distancia, hay que usar cámara o cómo lo realizan como para no interferir. Muy buena también la consulta. Mira, eso es algo que hay que tener en cuenta cuando uno empieza, ¿no es cierto?, una investigación. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos el año 92 a estudiar la conducta de los papillones sagrados en el zoológico, la tercera vez íbamos un equipo al comienzo de 3, 4 personas. La segunda o tercera vez que ya los íbamos a observar, estos monos ya nos ubicaban, ¿ya? Y cuando llegaban, especialmente a mí, seguramente donde uso barba debe ser, y no es algo, digamos, no es chiste, sino que efectivamente como que responden más ante los humanos con barba, tenemos que algunos ejemplares subían como a unos andamios que tienen, se ponían como a la altura que está uno y empezaban a levantarme las cejas y a veces a emitir algunos chillidos de amenaza. Bueno, nosotros yo específicamente había leído ya varios libros de Jane Goodall, de Diane Fossey y otros primatólogos, en la cual describen técnicas que ellos utilizaron para estudiar primates. Y en este caso, como están en cautiverio, no se pueden alejar mucho los animales, la técnica más recomendable es la de ser observadores neutros. O sea, que el animal o los animales al equipo de investigación no lo identifiquen ni como peligro, ¿no es cierto?, que sería un refuerzo negativo, ni como que les vamos a dar alimento, que sería un refuerzo positivo, sino que pasemos a ser observadores neutros. Y para eso lo recomendado por diversos primatólogos y primatólogas, que si uno quiere utilizar la estrategia de observadores neutros, cuando uno, precisamente porque a uno lo van a ubicar los ejemplares rápidamente, lo empiezan a levantar la ceja, mirar fijamente, uno tiene que bajar la mirada. Entonces lo que hacíamos era bajar la mirada por algunos segundos y ellos asumían que ellos eran dominantes respecto a uno. Y eso, que lo repetíamos cada vez que llegábamos, y eran las primeras veces que íbamos, porque ya después sabían que ellos eran dominantes respecto a nosotros, y llegábamos y ni se preocupaban que llegábamos, pero siempre nosotros esperábamos 5 a 10 minutos después de llegar. Hubiera o no hubiera una intención de amenaza o contacto visual, y ahí empezamos a tomar los datos. Nosotros logramos evidenciar que ya a los 5 minutos, las primeras veces que íbamos, después que habíamos bajado la mirada, se habían olvidado completamente que estábamos nosotros. Por lo tanto, podíamos realizar, sin pasar a ser observadores que interfirieran, ¿no es cierto?, en la conducta, tomar diversos datos. Eso lo hemos hecho con diversas especies. En cautiverio y también en ambiente silvestre, porque con los loros tricahue también actuamos como observador neutro, como tal.
de manera tal que se fueran acostumbrando. Incluso no teníamos que usar camuflaje ni cosas así, tratábamos de ir, claro, no íbamos de color rojo, así colores fuertes, sino que color café y verde, pero no teníamos que pintarnos la cara, ni mucho menos, sino que, digamos, o andar como con ramas, así como a veces hay que hacerlo para estudiar alguna especie. Con los tricaguas nos ubicamos a algunos metros, los binoculares te permiten estar también en el ambiente natural, ¿no es cierto?, algunos metros, las cámaras que tengan buen teleobjetivo también, por lo tanto, si un observador neutro es no interferir, ni con refuerzo positivo, ni tampoco que uno lo reconozca como riesgoso o como peligro. Esa es una estrategia. Pero hay que considerar también, voy a volver a esta diapositiva, que Jane Goodall, cuando empezó a hacer sus estudios, los primeros meses, está descrito en sus libros y los documentales, fueron bien frustrantes para ella, porque iba a estudiar la conducta de los chimpancés ad libitum, o sea, sin llevar predefinidas las conductas, porque eso era lo que a Richard Leakey, paleontólogo y antropólogo, le interesaba, que fuera una persona no a probar con un sesgo ya una cierta hipótesis, que no, que fuera muy abierta de mente a ver qué podía descubrir respecto a la conducta de los chimpancés. Y ella era una persona muy observadora, muy sistemática, muy rigurosa, pero no iba a probar ninguna hipótesis científica, sino que iba a registrar conducta de los chimpancés. Pero todo el primer tiempo, lo único que lograba, a veces, después de estar recorriendo el terreno en Gombe, era escuchar a algunos chimpancés a lo lejos o encontrar algunos nidos de chimpancés que ellos construyen todas las noches para dormir, o algunas fecas o algo así, pero no lograba observarlos. Gradualmente, con el tiempo, los chimpancés se fueron acostumbrando a su presencia y cada vez se fueron acercando más. Pero cuando se acercaban tenían su conducta muy precautoria, ¿no es cierto?, de manera tal que no realizaban sus repertorios habituales. Entonces Jane Goodall ahí optó por la estrategia, claro, de no ser reconocida como un peligro y tomó, cuando se acercó especialmente el macho dominante de los chimpancés, ella tomó una postura que son estas posturas como sentarse así como en postura fetal, bajando la cabeza y quedarse inmóvil, y eso Diane Fossey también lo hizo en los gorilas, de manera tal que los ejemplares reconocen una postura de sumisión. Por lo tanto, y en este caso en chimpancé, que hay machos alfa, el macho dominante del grupo social se acercó, inspeccionó un poco y reconoció que ella tenía una postura de sumisión, por lo tanto tenía una baja jerarquía y no era un peligro. Y eso incidió en que los demás ejemplares, pasando los días, las semanas, empezaron a interactuar estando ella cerca observando a pocos metros, un par de metros. Y las madres cuidaban las crías jugaban, de repente subían arriba de ella, etc. Pero ella ahí gradualmente pasó, al igual como fue Diane Fossey, a formar parte del grupo, a ser reconocida y a formar parte del grupo. Pero ahí sí hay que diferenciar bien que se puede pasar a ser parte de un grupo, porque esto como en terreno es mucho más difícil que en cautiverio acceder, ¿no es cierto?, a la toma de datos, pero en todo, por lo menos la primera parte, Jane Goodall no realizó experimentos modificando condiciones, etc. Después sí lo hizo, pero cuando lo hizo fue en situaciones experimentales, pero no que directamente ella fuera reconocida ni como peligro, ni tampoco ella directamente
les daba comida. Después se iban colocando comida, y lo cual ella reconoce que fue un error en etapas posteriores, estamos hablando de 30 y tantos años de estudio, en algunas etapas que para que se acercaran los animales y poder estudiarlos más, ponían algún lugar donde los animales pudieran sacar plátanos. Pero no es que ella le diera los plátanos, sino que la sacaran de un aparato automático, si es que hacían algo. Entonces, ahí es que uno tiene que ir diseñando bien los experimentos, pero sí, es muy válido lo que se plantea, que hay que tener cuidado al seleccionar las estrategias de investigación. Muchas veces es recomendable el observador es neutro, pero hay veces que hay que introducirse al grupo, pero tratando de mantener la mayor neutralidad posible. María José. Sí, profe, es que en la foto que salía ella abrazando al primate, ¿es posible que ese animal tenga como una muestra afectiva hacia ella? Sí, mira, ahí ya, bueno, estamos hablando en etapas en las cuales ella ya no está como investigadora propiamente tal, realizando estos trabajos en terreno, sino que aquí ella participa en una experiencia muy bonita de un ejemplar, que yo no me acuerdo si era hembra o macho, que fue rescatado, probablemente que fue encontrado herido o en malas condiciones, o a veces cuando cría, producto que los cazadores furtivos le han matado a la madre habitualmente, y que estuvo en el centro Jane Goodall en África, en Gombe, y posteriormente se desarrollaron una serie de etapas hasta que fue liberada. O liberado, porque no me acuerdo el sexo del ejemplar. Y entonces, en este sentido, a ella lo ubicaba. Pero aquí no es una instancia de investigación, sino una instancia de liberación, ¿no es cierto? De recuperación y de liberación del ejemplar a la naturaleza. Entonces, este ejemplar lo ubicaba a ella y a otras personas del equipo. Y bueno, y aquí en este caso está filmado cuando, antes de alejarse, justamente le da un abrazo a Jane Goodall, digamos, probablemente lo hizo con las personas incluso más cercanas que Jane Goodall en todos estos años. Y después, digamos, gradualmente se fue alejando. Bueno, hay un tema después que vamos a hablar que tiene que ver con las emociones en el reino animal. Pero efectivamente, o sea, esto tiene que ver con emociones. Pero de todas maneras, con vínculos emocionales. ¿Ya? Aiden. Sí, mi pregunta tiene mucha relación con el abrazo. Es, por ejemplo, si una persona que está en un grupo, por ejemplo, de primates, y así como lo hizo ella específicamente, pueden como compartirse gestos de otra especie, por ejemplo, los abrazos, que si ella genera el abrazo, entonces los primates pueden empezar a abrazarse entre sí como aprendizaje y adaptarlo posteriormente así en su conducta normal. Potencialmente sí. Aunque aquí, digamos, todos los estudios que ella realizó y otros primatólogos y primatólogas, antes de interactuar de cualquier manera, porque en realidad estas interacciones son después, habitualmente después de muchos años, o de tiempo en los cuales los proyectos de investigación ya han cumplido una cierta etapa y que no importa la formación de esas interacciones, pero que en realidad ya el etograma, ¿no es cierto?, el repertorio conductual está bien establecido, bien identificado. Y en ese sentido, podemos plantear que en realidad hay muchas evidencias que los primates de muchas especies, yo diría que prácticamente en todas las especies, de monos y simios en todas, hay abrazos, se dan la mano, se acicalan, que es buscarse parásitos unos a otros, y están sus etogramas naturales. O sea, en un momento, si el hombre, el humano, realiza una conducta de este tipo, claramente la va a identificar como un gesto amigable, pero no porque el humano lo realiza,
ni porque lo aprenda el humano, sino porque ellos lo realizan como parte de su etograma desde antes de conocer a ningún humano. Entonces eso es súper interesante. Que por el hecho de pertenecer a un mismo grupo taxonómico, que en este caso primates, y especialmente simios y humanos, como chimpancés, gorila, orangutanes y especie humana, que son los más cercanos, hay muchos patrones comunes de comportamiento. Y para eso los etogramas sirven harto. Entonces no es que los chimpancés hayan empezado a abrazarse porque algún humano en algún momento los abrazó y ellos que tienen una alta capacidad de aprendizaje y de imitación lo hicieran, sino que efectivamente, primero, los equipos de investigación han establecido qué conductas naturales tienen ellos, ¿no es cierto? Y por ejemplo, el acicalamiento, que es esto de buscarse parásitos unos a otros, etc. Jane Goodall y Diane Fossey estudiaron esto, lo identificaron en terreno. Entonces, en un momento cuando se acercaba uno de los machos de manera amenazante, en algún momento, en los documentales de Diane Fossey está bien claro, ella agachada, tomando postura de sumisión, empieza como a acicalar al macho dominante como un símbolo, ¿no es cierto?, de comunicativo, de comunicación. Pero es porque esa conducta, esa especie y otras, ¿no es cierto?, ya las tiene como tal. Entonces, hay que ver, y es complejo establecer cuánto esto es totalmente aprendido. Yo diría que hay una mezcla entre tendencias innatas y aprendizaje, lo que se refiere mucho de estos comportamientos que tienen, hablemos, primates no humanos. Pero sí hay que ser cauto, o sea, no uno llegar y empezar a tratar de comunicarse sin saber el etograma de la especie. Si uno ya con los estudios propios o de otros equipos de investigación ya sabe cuál es el etograma, ahí uno puede interactuar, porque la idea no es uno irle enseñando cosas para no modificar, ¿no es cierto?, en la naturaleza su comportamiento, si queremos estudiar las conductas, ¿no es cierto?, sin intervención humana. Valentina. Sí, profe, yo no entendí muy bien lo que era el registro continuo. Ya, en el cual tú estableces que partes en el tiempo cero, supongamos en este minuto, ya estamos en un lugar en terreno o en cautiverio, de lo mismo, ya vamos a observar la conducta de los loros tricaguas. Estamos en terreno, está ahí el grupo, no lo tiene visibilizado, ya ha dejado pasar un rato que no haya ninguna intervención del hecho que estemos ahí, ¿no es cierto?, con la conducta, ya, sumado está todo ok, ya, empezamos ahora con un cronómetro a registrar el tiempo. Y previamente tenemos establecido que va a durar 30 minutos esa sesión de registro continuo. Eso quiere decir que en esos 30 minutos registramos todo lo que ocurre para las conductas que hemos establecido y para los ejemplares que hemos establecido que vamos a tomar datos. ¿Ya? Termina esa media hora, descansamos 5 minutos y repetimos otra sesión de registro continuo, pero que uno toma datos de todo lo que ocurre que tenemos que muestrear, ¿no es cierto?, en esa media hora. En cambio, el discontinuo es como si yo cada 5 minutos, por ejemplo, están ahí en el árbol, pero digo ya, cada 5 minutos vamos a observar qué está haciendo ese grupo de animales. Ese es el discontinuo. Es como un escaneo. Cada 5 minutos escaneo qué está ocurriendo. En cambio, el continuo, parto en el tiempo cero y termino en el tiempo n, que el equipo de investigación lo ha establecido según los objetivos, la hipótesis, las características de la especie también, y las condiciones de la investigación que uno está realizando o en terreno o en cautiverio. Por ejemplo, cuando íbamos al zoológico, hay veces que de repente llegábamos a las 10 de la mañana ya, y yo a la 1 tenía una reunión en la universidad, entonces teníamos un margen efectivo de 2 horas de toma de datos, pero uno lo podía hacer porque quedaba cerca. Pero si estamos yendo a un terreno que queda, ¿no es cierto?, cuando íbamos a Río Los Cipreses, estamos hablando de 3 horas para llegar allá, toda una serie de logísticas con la CONAF, con la Universidad Metropolitana, que eran los proyectos ahí. Entonces, y todo un equipo que iba allá, entonces estábamos 7 horas
registrando continuamente, parando 10 minutos entre registro y registro y parando una media hora para almorzar. Entonces, todo uno lo adapta también. ¿Por qué? Hay que hacer descanso, porque uno se va cansando también y va perdiendo concentración. Si se está filmando, uno revisa después eso. Pero siempre es bueno no solo ir a filmar, sino que paralelamente se está filmando, tomar datos en el momento, porque uno obtiene otros datos que la filmación no te lo registra. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. No sé si ahí se aclara. Sí, profe, muchas gracias.